Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este envío. Hoy tenemos un invitado especial de Argentina. Eh, este espacio lo hemos empezado a crear con el ánimo de tener varias reflexiones alrededor de Telema y sobre todo qué papel ocupa Telema hoy en día en el mundo hispanohablante. Estamos viviendo un tiempo donde la tradición está creciendo a nivel de interés en nuestros países latinoamericanos, en los países de habla hispana, y a partir de eso nosotros nos preguntamos cómo estamos recibiendo y cómo nosotros estamos transmitiendo esta enseñanza, si estamos sembrando bases sólidas con estudio, con práctica y sobre todo con comunidad, y cuáles son los puntos importantes, pros y contras que tenemos en estas dinámicas. Para conversar sobre esta y otras cuestiones, hemos invitado a Eduardo. Él es el gran hierofante de la Orden de la Paloma y la Serpiente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Frater. ¿Qué tal, querido Frater? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá? Bueno, por acá estamos, llevando las cosas lo mejor posible. Bueno, Frater. Frater, bueno, primero que todo quisiera que nos contara algo sobre usted, sobre su camino mágico, sobre su proceso, su aprendizaje. Bien, yo tengo 57 años, próximo a cumplir 58 el mes que viene, taurino. Empecé a interesarme en estas artes de muy joven, casi por casualidad. Tenía un compañero de trabajo que me habló del rosacrucismo y bueno, como a mí siempre me llamaron las cuestiones que tengan que ver con el crecimiento espiritual, con poder realizar prácticas para hacer un trabajo interior. Bueno, me picó ahí la curiosidad y este ex compañero ya hace muchísimos años me me facilitó algunas lecturas que eran en inglés, recuerdo, de la Orden Rosacruz de Amorc. Y bueno, viste, cuando hay personas que pasan por tu vida y pasan rápido y desaparecen, pero tuvieron un papel importantísimo en tu vida. Este muchacho es compañero de trabajo, estuvo un tiempo ahí trabajando donde yo estaba y después se fue. Pero bueno, dejó ahí en mí esa huella imborrable porque en un punto ahí empezó todo mi interés por estas cuestiones. Entonces, bueno, a raíz de eso terminé yendo al templo de Amorc que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí empecé a adentrarme en todo esto. Después, bueno, más adelante, años después, un poco más grande, más maduro, pasé por la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que también está acá en la ciudad de Buenos Aires, donde tuve una formación sólida en lo que es Kabbalah, ¿no? En la Kabbalah que se enseña, sí, Templo Tot, si mal no recuerdo. Y bueno, y después llego a la Orden Templo Orientis con un grupito de gente que nos iniciamos allá por principios del año 2000. Y bueno, fuimos tal vez la primera camada moderna de iniciados en la OTO de la Argentina. Así que ahí fueron mis primeros pasos. Yo ya era más grande, mis primeros pasos en Telema, ¿no? Yo ya traía alguna experiencia previa. También formé parte de un grupo que estaba en Estados Unidos, por ende yo esto todo lo hacía a distancia, que era el Templo de Set, un grupo que por ahí tiene alguna fama así media, ¿no? De Michael Aquino, que ¿cierto? El linaje. Michael Aquino, exactamente. Y ahí realmente tengo que decir que aprendí muchísimo en el Templo de Set. Así que de todo fui, digamos, extrayendo distintos conocimientos y bueno, obviamente fue Telema lo que me atrajo más y lo que me llevó a perdurar en el tiempo en eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, Frater, entonces, y digamos, bueno, continúe, Frater, disculpe. No, que ahí es cuando a veces se produce el punto de inflexión, ¿no? Que ya viste varias cosas y por ahí algunos dicen, bueno, hasta acá llegué y no continúan, pero yo es cuando más, digamos, afirmé
mi interés en todas estas temáticas, y bueno, es cuando ahí ya, después no hubo vuelta atrás. Ya no salí más de todo esto. Eso me recuerda a esa frase de Nietzsche que dice, el hombre es una cuerda tendida entre el hombre y el superhombre, peligroso detenerse, peligroso mirar atrás, ¿no? Ya es una Exactamente. ruta. Ya está. Ya uno está en el sendero y para adelante. Bueno, Frater, ¿y cómo llegamos nosotros de todos estos procesos que usted nos cuenta a la configuración de lo que hoy conocemos como la orden telémica de la paloma y la serpiente, que antes era la orden telémica del Río de la Plata? Bueno, hay 3 fases de la orden. Cuando se inicia, allá por entre 2015, 2016, perdón, si ves que aparece un gato en cualquier momento, es, ahí va a aparecer. Bueno, siempre viene a robar cámara. Eh, la fase inicial de la orden fue en 2015, 2016, y éramos muy poquitos y decidimos, algunos ex iniciados de Otto, como recién te contaba que yo fui iniciado en Otto ya por el principio del año 2000, nos planteamos la idea de, ya que hay telemistas dispersos, y por qué no tratar de unir a esos telemistas, que éramos algunos acá de Argentina, otros de Uruguay, y hacer una comunidad telémica eh, que, que no tuviera, digamos, ningún tipo de dependencia con órdenes extranjeras. Entonces, ahí se empezó a mover, realmente ya dejó de ser una idea y empezó a materializarse todo esto, ¿no? Y bueno, para el 2017, 2018, esto ya era una realidad. Ya teníamos gente que nos juntábamos, no muy regularmente, ¿no? De entrada era más bien cuándo y cómo podíamos. Eh, Calcular que ni siquiera teníamos un lugar para prácticas ni nada de eso. Básicamente acá en Buenos Aires, en mi departamento, donde estoy ahora, pero bueno, con el tiempo empezamos a sumar gente, de a poquito, y ahí es cuando la orden tomó el nombre de Orden de Caballeros Magos de Telema. Ese nombre perduró durante un tiempo, hasta que algunas consultas acerca de si podían ingresar o no mujeres, claro, por la nomenclatura Orden de Caballeros Magos, sonaba muy masónico, masculino, y Claro. había mujeres interesadas que creían que no aceptamos mujeres. Entonces, para terminar con esas dudas, decidimos cambiar la nomenclatura a Orden Telémica del Río de la Plata. Además, como éramos de Argentina y otros hermanos de Uruguay, el Río de la Plata nos hermanaba y nos parecía, geográficamente hablando, un buen símbolo para utilizar. Y además, esta cuestión de reafirmar el punto geográfico sudamericano donde estábamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, simbólicamente hablando y geográficamente, el Río de la Plata representa algo importante, tanto para Argentina como para Uruguay. Entonces, bueno, nos mantuvimos con esa nomenclatura hasta hace poco más de un año, donde ahí sí la orden ya, a raíz de que siguió teniendo un crecimiento, hubo contactos con hermanos de otros países, y ahí ya modificamos una vez más y llevamos el nombre a Orden Telémica de la Paloma y la Serpiente. ¿Por qué salió el Río de la Plata? Bueno, porque era ya se abrió un soberano santuario en Chile, por ejemplo, y eso ya excedía, ¿no? Con creces lo que era el ámbito geográfico de Argentina y o Uruguay. Entonces, bueno, desregionalizamos para internacionalizar. Entonces, bueno, hoy somos la orden telémica de la paloma y la serpiente. Creo que ya, ya hemos hecho varios cambios, creo que vamos a quedar así ya, no vamos a hacer más cambios, y ahora ya funcionamos con un soberano santuario acá en Buenos Aires, totalmente establecido, con miembros activos, con un espacio propio, un espacio muy grande donde tenemos nuestro templo, donde hacemos
no solamente actividades de telema, sino también, porque esto también te lo comento, la orden telémica es tal vez la orden más grande y más importante que tenemos dentro de un complejo. O sea, pero en ese complejo hay otras vías de acceso. Iglesia gnóstica, martinismo ruso, Memphis Misraim, que es el rito esotérico masónico, y alguna que otra cosa, pero por ahora digamos que lo más importante sería eso que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos internacionalizados, con un espacio propio y con un grupo ya creciente día a día, ¿no? Bueno, Frater, genial. Bueno, quiero pues precisamente ya que usted comenta eso, pues enviar un saludo a los hermanos de Chile y a los hermanos también de Argentina. ¿Cómo se ha creado este conglomerado? Conozco a algunos de estos Frater, me he podido dar cuenta que hay un trabajo serio, hay un trabajo sincero alrededor de la tradición. Y bueno, Frater, vamos a dónde se pueden las personas comunicar, las personas que están interesadas en estos países, en Argentina, para Sí, comunicarse con usted. bueno, en principio, ahí se me aceleró un poco tu voz y no llegué a contestarte lo de la hermandad con Chile. Se dio a través del querido frater Francisco, con quien establecimos contacto, hicimos algunos intercambios de linajes, de otras gnosis, y concordamos que sería una buena idea que ya aquel que tenía un grupo de gente interesada y que ya sabía del tema, no eran neófitos, pudiera conformar un santuario allá. Así que bueno, viajó a Buenos Aires, nos encontramos y dejamos todo bien claro por escrito, y ellos tienen una relación con nosotros no de subordinación, sino de hermandad fraterna, en la cual tienen su soberano santuario. Lo único que sí usamos por igual, tanto ellos como nosotros, son los rituales de iniciación, ciertas cuestiones administrativas, pero ellos tienen su autarquía, su soberanía en el sentido de tienen su organización propia, ellos manejan su, su parte administrativa como quieren, y básicamente algo importante, no nos tienen que dar plata a nosotros ellos, ¿no? Algo que a veces suele ser bastante común, ¿no? Acá no hay esto no es un banco, esto no es un banco que tiene una casa matriz y que hay que, o como una corporación, ¿no? Que está en el exterior y tiene que enviar las utilidades a la casa matriz. Acá no hay nada de eso, acá es hermandad, colaboración, cooperación, y bueno, eso creo que pone las cosas en un nivel de mayor transparencia y más sanas para todos, evitando muchos problemas que a veces se suelen dar en las órdenes, ¿no? Esta cosa Claro. de entregar a cuentagotas el conocimiento, guardar eso con un poder para manipular, etcétera, etcétera. Bueno, esto que usted nos está contando aquí, Frater, nos da para abrir muchos matices. Usted me está hablando que maneja precisamente esa autarquía en cada uno de los grupos que se están manejando, lo cual me parece importante. Desde el proyecto de Gnosis de Telema hemos estado repitiendo incansablemente que, como proponía Aristóteles, hay un momento en que debemos relacionarnos sin una necesidad de competencia, sino de poder cooperar entre la diferencia, ¿sí? Cada quien desde su punto de vista. Y esto es una de las cosas que me parece importante hoy en día en Latinoamérica. Y precisamente hacer un trabajo de soltar un poco no sé, ese seguimiento precisamente a un discurso ya establecido y empezar a formar ideas propias, ideas personales. Precisamente Telema no se trata solamente como de un dogma puesto, sino que es necesario que lo encarnemos y que desde Latinoamérica tengamos una voz propia telémica. Y es una de las conformaciones que estamos generando. En ese orden de ideas, ¿qué diferencia el proyecto que ustedes están generando, todo este tema de la orden telémica de la paloma y la serpiente, de estas líneas originarias? O sea, de estas líneas, pues no originarias, sino más bien las líneas que se ha considerado que son como la línea central del conocimiento de Telema. Diferencias entre qué tipos de líneas decís. ¿Te referís a qué diferencia puede haber entre esta orden y otros grupos telémicos? Sí, sobre todo pues los grupos telémicos que han sido como los que siempre han tomado como el papel protagonista dentro de Telema, y estas nuevas propuestas que empiezan a salir en Latinoamérica. Bueno, nosotros tenemos un orden, una estructura, una organización, currícula de estudio, iniciaciones, rituales propios, eso es bueno aclararlo. Respetamos la esencia de lo que es Telema,
en el sentido que la esencia en términos aristotelianos la definimos como aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Entonces, se respeta a rajatabla la esencia de Telema, pero también tenemos que entender que estamos en el año 2025, ¿no? No sé qué otro grupo, digamos, fuera del Ahorro Temple Oriente, que es el grupo que más conocemos todos, puede haber, tal vez en Brasil, ¿no? No sé si tienen algún tipo de autarquía, también puede ser. Yo recuerdo la Sociedad de Estudios Telémicos en Brasil, de Fernando Liguori, pero creo que ya no existe más. Eh, Bueno, nosotros lo que tenemos es esto de la soberanía esotérica, no al colonialismo esotérico. Básicamente decidimos un día sacar adelante este proyecto apelando a nuestra voluntad y a nuestro buen saber, porque en definitiva, ¿qué somos tontos nosotros que tenemos que estar pidiendo permiso a alguien para ser telemitas y para organizarnos y para tener un templo? No creo que seamos tontos, o sea, somos mucho más que buenos jugadores de fútbol acá en Sudamérica. Y es importante que nos autorrespetemos y nos autovaloremos. Nosotros no, con todo el respeto que tengo por todos, pero nosotros no consideramos que tengamos que pedir permiso y que estar esperando que nos den el ok de tal o cual ciudad, que si hay algún conflicto lo resuelvan desde afuera, gente que ni te conoce, gente a quien por ahí alguien les puede mentir y le creen a ese alguien porque les cae alguien mejor que vos y después te terminan echando, expulsando, en fin, acá por lo menos estamos todos los que estamos, sabemos quiénes somos, nos vemos a las caras, si hay algún conflicto lo resolvemos entre nosotros como corresponde, pero no delegamos ni nuestra soberanía ni nuestra voluntad, porque en definitiva cuando tus decisiones están supeditadas a otro poder que está por encima tuyo, al que te va a decir qué puedes hacer y qué no, estás también delegando tu voluntad. Y eso se supone que si un buen telemita jamás va a hacer eso, ¿no? Quien delega su voluntad, entonces no es telemita, es otra cosa, pero no es telemita. Claro, totalmente, Frater. Precisamente eso que usted nos cuenta, eso también nos pasó en Colombia por mucho tiempo, porque todos estábamos como enrutados esperando que nos dieran el conocimiento, pero a veces uno en su afán uno va trabajando y uno dice, bueno, o sea, esa espera también se vuelve, lo agota, nos agota también como practicantes. Y en un momento nos pensamos y dijimos, bueno, el sistema está, ¿sí? Los textos están y no somos tontos, precisamente podemos trabajar con una propia voz. Aquí me gustaría precisamente traer estas voces del pensamiento filosófico latinoamericano, como la voz de Carlos Mariátegui, que nos habla precisamente obviamente, respetar los cánones del pensamiento europeo o del pensamiento sí, originario, pero también sentarnos en un pensamiento situado y transformar y construir. Telema es una corriente, como todas las ciencias y corrientes de pensamiento, algo vivo que se adapta precisamente a cada lugar y a cada territorio. Y eso que usted nos cuenta me parece muy importante en esa medida. Estamos viviendo en este momento en Latinoamérica ese resurgimiento del interés y debemos tener un discurso propio, un discurso personal. ¿Qué opina usted de esas manifestaciones que se están dando hoy en día en Latinoamérica, Frater? Y bueno, tendremos que hacer una misa gnóstica latinoamericana donde Mariátegui sería uno de los santos a los que nombraríamos, ¿no? Con San Martín, sí, sí. Bolívar, O'Higgins y otros más. ¿Para qué tengo que estar nombrando a Enrique VIII? ¿Qué me importa Enrique VIII? O sea, de eso se trata, ¿no? Entonces, esto que decís tiene que ver con la soberanía y con la independencia de acción y de pensamiento. Entonces, bueno, por ahí en un punto lo que estamos haciendo es bastante revolucionario, ¿no? Porque plantar bandera y decir, bueno, aquí estamos. Y no somos tontos, podemos autogobernarnos y podemos mantener relaciones fraternas con todo el mundo, pero no de subordinación, de igual a igual. De igual a igual. Y además que esa es una actitud telémica, ¿no? No se trata, quizás la tarea iniciática también de un pensamiento colectivo en Latinoamérica que también tiene alma, es un alma mundi latinoamericana, por decirlo de alguna manera. No se trata de repetir, sino también de encarnar la ley y a partir de eso tener una voz personal alrededor de lo que representa Telema. Y esto es un gran reto que tenemos pues en Latinoamérica
y que se está gestando. También, entonces, en esta medida, Frater, pues me gustaría que nos comentara acerca de lo que ustedes han trabajado. Supe que ustedes hicieron también su propia traducción del libro de la ley, corrigieron algunas cosas. Cuéntenos acerca del trabajo que ustedes han estado desarrollando. Sí, ese libro que vos bien estás mencionando, que fue el libro de la ley, hicimos un trabajo muy grande, muy arduo. Le envío un saludo al frater Gregory, que hizo una traducción espectacular, y al frater Bleyulkos, que se encargó de la edición. Bueno, de hecho, fue el primer libro que lanzamos con nuestro proyecto editorial, ¿no? Ya hay dos más ahí dando vueltas. Pero el libro de la ley lo que hicimos fue tomar las ediciones anteriores y hacerlo más amigable con respecto a las traducciones, porque había muchas frases que realmente no cerraban bien. Puede haber habido algún problemita de traducción, porque comentamos que Crowley tenía una escritura un poco compleja a veces, ¿no? En el inglés. Entonces fuimos dejándolo de modo tal que lo lees y es muy amistoso el libro, pero se conserva absolutamente todo lo que Crowley quiso decir, no es que se lo modificó para que se entienda, porque eso no sería serio. Pero sí se encontró terminología del español que es mejor utilizar con respecto a la que había del inglés. Diría que mejoramos las traducciones anteriores y por lo menos todos los que lo han adquirido al libro me están diciendo lo mismo, que lo leen y les parece muy accesible. Claro, es que eso es algo importante, eso me hace recordar también, no sé, cuando uno empieza a acercarse como obras complejas como, no sé, Ser y Tiempo de Heidegger, debe hacer uno no solamente a veces una traducción de la filosofía que se está planteando, sino también una traducción de la misma traducción, lo cual nos genera también a veces como un bloqueo, ¿no? Con respecto a esto. Y hacer una Claro, hermenéutica como la que estoy haciendo me parece sí, importantísima. y creo que en esoterismo y en filosofía, que es una disciplina que yo estudio filosofía, estoy en segundo año de la carrera de filosofía, un gusto que me estoy dando ahora de grande, es muy importante la traducción, es muy importante. Y en nuestro rubro esotérico también es importante. Hay cosas que vos lees a veces que no tienen coherencia. Entonces eso es una traducción hecha mal y rápido. Habría que rever más de un texto y mejorarlo. Claro, Frater. Bueno, usted nos comentaba precisamente de su proceso espiritual, que no solamente ha sido telema y que también en la centralidad de lo que ustedes están trabajando, no solamente se manejan los ritos que, digamos que de influencia telémica, sino que hay otros ritos y otros cultos que también nutren el trabajo que ustedes están haciendo. Algo similar también pues nos pasa en Colombia, donde hemos estado explorando también varias cosas. La misma magia de nuestra tierra, chamánica, la misma magia africana, hacen parte de muchas cosas que uno va aprendiendo en estos continentes latinoamericanos que son muy ricos a nivel cultural. Y esto es algo importante que nutren las tradiciones, precisamente. Y hablando de esta línea de alrededor de la filosofía, alrededor de pensadores también como, no sé, Dussel, de esta filosofía de la liberación, ¿cómo usted ve precisamente que Telema nos plantea también una recreación a partir de la diversidad? O sea, como que un sincretismo de tradiciones, como que ser telemita no es solamente como hacer lo mismo que nos han mostrado como una línea directa, sino que enriquecerla a partir de esta diversidad que usted nos cuenta que está sucediendo también en la orden telémica de la paloma y la serpiente. Sí, ahí en tu país tienen mucho para trabajar con eso, porque tienen una cultura, digamos, precolombina, le llaman ustedes también, eh, Mm. con mucho bagaje histórico. eh, eh, bueno, y eso te obliga a involucrarte un poco con tus raíces, ¿no? Debería ser un imperativo categórico kantiano, ¿viste? Es algo que hay que hacer porque hay que hacer y no se Sí. cuestiona. Eh, y, y sin duda Telema puede nutrirse también de todas estas tradiciones que tenemos en Sudamérica o como Latinoamérica, depende cómo le guste llamar a cada uno, Hispanoamérica por el idioma. Tenemos además el idioma más lindo y más rico que podamos tener, que es el español. A mi entender, que he estudiado varios idiomas, ninguno es más lindo que el nuestro.
lindo, digamos, por usar una palabra que suene bien, pero la riqueza gramatical, lo que tiene el español es una maravilla. Y indudablemente tenemos acá en ese sentido también algunas deudas con nuestro pasado y hay mucho para sacar de ahí y que puede ser absolutamente compatible y hasta fusionable con los principios de Telema, ¿no? Que son principios filosóficos, después de todo. Entonces, bueno, y después de todo lo que hacemos es mezclar la praxis con la teoría, ¿no? Siguiendo a lo que quien dijo el fundador de esta corriente, Aleister Crowley, ¿no? Telema. Digo de esta corriente y no de esta orden, ¿no? Porque Aleister Crowley no fue el fundador de esta orden, ¿no? Sí. Por eso hay linajes de Otto dispersos, no muchos, pero que vienen de Europa y quedaron por Europa y después llegaron a Latinoamérica, vía España, vía Francia, que bueno, los linajes que tenemos acá en Argentina vienen de esos lados, ¿no? Eso también, dejarlo bien en claro, ¿no? Hay un inicio de Otto que tiene que ver con Alemania, con Royce, Kellner, en fin. Claro, y precisamente eso sí creo que ha sido una de las confusiones con respecto a los linajes, porque hay demasiados linajes que han surgido antes de Crowley, el linaje precisamente de Haití, el linaje de Papus, el linaje de todo el vudú gnóstico, nos muestra ya realmente una lógica de que Telema como tradición espiritual, como corriente espiritual, es bastante adaptable a tomar en su seno diferentes tradiciones. Precisamente el método de la ciencia y de la religión nos dice eso. O sea, aprendamos de yoga, aprendamos de cábala. Sí, acá varios hermanos, bueno, yo entre ellos, trabajamos todo el trabajo de Memphis Misraim, que es muy afín a toda la gnosis que nos llega de Michael Berthiaud, que también acá la tenemos bien desarrollada, incluso con textos propios y todo, que también están ahí para algún día publicarse. Y somos telemitas, no hay incompatibilidad. Por ahí habría incompatibilidad si uno es mormón o de alguna iglesia evangélica, pero entre estas tradiciones que estoy nombrando no hay incompatibilidad. No, se puede llevar adelante y a medida que lo vas practicando vas encontrando elementos muy buenos que los puedes ahí hacer analogías con otros. Claro, ¿no? Y de eso se trata todo conocimiento a la larga, ¿no? O sea, la misma ciencia también debe abrir también los límites de su propio conocimiento para expandirse. Y esto es una cosa que también hace parte como del proceso que estamos llevando en Latinoamérica de empezar a abrir caminos en lo que representa Telema, porque Telema hoy en día, como usted decía, en pleno siglo XXI, en el 2025, tiene retos nuevos, fuerzas que están obviamente influyendo a nivel global, pero que puntualmente nos determinan a nosotros la misma tecnología. O sea, en ese orden de ideas, Frater, ¿cuál usted cree que sean los retos que nosotros como latinoamericanos o desde estos países tenemos con respecto al trabajo espiritual y enfocado sobre todo al trabajo del hermetismo occidental, del cual Telema es como una de sus vertientes como más visibles? Bueno, el desafío tal vez todavía que algunos grupos se están empezando a conformar, creo que el primer desafío es para esos grupos que están en una etapa larvaria, es decir, asentarse, conseguir una estabilidad y sostenerse en el tiempo. Porque a veces pasa que hay grupos que no llegan a desarrollarse bien e implosionan, ¿no? Por lo que sea, porque obviamente donde hay seres humanos siempre puede haber conflictos, seamos de acá o de donde seamos, ¿no? Eso, los seres humanos a veces tienen sus conflictos. Creo que acá estamos en una etapa interesante, donde creo que se va acercando gente a Telema. Antes éramos 4 o 5, yo te puedo hablar hace 20, 25 años, o sea, nos juntábamos y entrábamos todos en la cocina de un departamento de un ambiente, de tan pocos que éramos. Y hoy por hoy ya, por ejemplo, ya tenemos que disponer de un lugar que arrendamos entre todos, porque bueno, ya un departamento nos quedaría chico. Entonces, según el estadio en que esté cada grupo, nosotros ya hicimos desatamos los primeros nudos que aparecen cuando empezás a armar un grupo, ¿no?
los primeros chispazos, puede haber algunas que otras desavenencias. Esos nudos ya los desatamos, las aporías, como diría Aristóteles. Y ahora ya estamos en el segundo camino, que sería la diaporía, que es hacer todo el tránsito para llegar a las mejores conclusiones y a los mejores resultados, ¿no? Que eso sería la euporía, en las tres fases del método diaporemático de Aristóteles, que lo estoy llevando a la magia como para hacer una analogía. Entonces, bueno, ustedes ahí en Colombia, no sé si están organizados institucionalmente o son simplemente telemitas libres que se juntan a estudiar, pero así todo ustedes tienen que tener una constancia, una regularidad, ¿no? Porque en definitiva la palabra regular, ¿no? Que tanto se usa a veces para tratar de invalidar a otros grupos. Regular es el que trabaja. Yo puedo tener unas hermosas cartas patentes, muy lindas, con sellos, firmas, muy rimbombantes, pero si las tengo guardadas en un cajón en mi casa y no hago nada, ¿qué es esa regularidad? O sea, ahora, la gente que se junta, hace proyectos, los saca adelante. Nosotros estamos sacando adelante la editorial y en vez de un laboratorio del químico también, abrimos dentro de la orden. Y bueno, la regularidad es eso, trabajar, estar y estar atento a lo que está pasando. Uno colabora con una cosa, otro colabora con otra. Entiendo que esa es la verdadera regularidad. Y antes hablaste de la ciencia y la tecnología. Tenemos también dentro acá del colectivo, del complejo, un grupo dedicado a eso que le hemos puesto colectivo experimental ciberocultista. Está en Instagram, y ahí nos dedicamos a abordar lo que nos viene como mago del futuro, ¿no? Hay un libro escrito que ha hecho un frater muy interesante, donde introduce en la magia fórmulas, algoritmos, física cuántica, para darle más precisión a la magia, ¿no? Bueno, creo que eso también es importante porque en un punto el mundo avanza y la magia no puede ser un compartimento estanco que siga viendo todo como hace 150 años. Tenemos que adaptarnos a eso y nosotros en eso estamos haciendo punta, escribiendo y tratando de abrir una puerta a través de ese canal, porque hay gente que está magia, que le interesa la tecnología, la ciencia, y bueno, ahí abrimos una puerta también que creo que de cara al futuro va a ser muy interesante y va a crecer mucho, eso me parece. Claro, totalmente. Ese tema de la tecnología está teniendo una influencia muy fuerte en toda la sociedad y la magia no está exenta de este, o el esoterismo no está exento de esta influencia. Quizá también eso sea como influencia de, pues, de Urano, que es uno de los señores de este on, movilizando también muchas energías en este aspecto. Sí, Pero es un y tema... aparte, Crowley dijo, el método de la ciencia, así que no estamos contraviniendo ningún principio telémico, al contrario, el método de la ciencia. Y eso nos obliga a pensar en ciertas cosas de cara a lo que se viene y a los cambios terribles, porque en este aparatito que yo tengo acá, ¿no? Un teléfono móvil, y que no es nada del otro mundo ese aparatito, yo tengo albergada más información que las computadoras de la década del 60 y hasta el principio del 70. Y en unos años va a haber, con la nanotecnología, va a haber dispositivos 1000 veces más chiquitos que esto, pero que van a albergar 300 veces más información. Bueno, y de ahí podremos hablar de un montón de cosas, ¿no? Avance con cura de enfermedades y cosas que ya se están experimentando, que hay que tenerlas en cuenta y que nosotros como caminantes de este sendero las tenemos que incorporar a nuestro conocimiento. Totalmente, Frater. Precisamente ese tema que usted trata me parece importante en que también hoy en día estamos en un, quizás ese sería como ese Kali Yuga del que se habló de, estamos en un momento donde el conocimiento está puesto ahí. En un celular tenemos más conocimiento a veces que una biblioteca de alguien en el siglo XVIII, pero todo ese conocimiento, en lugar de estar realmente formándonos, puede estar actuando en contra, generando dispersión y que no profundicemos a la larga en nada. Y esto nos pasa también en muchas tradiciones donde la persona salta de una a otra tradición, pensando que el sistema en sí mismo va a hacer todo cuando no hay una transformación interna. Es todo un reto cultural en el que estamos.
Sí, claro, para el que tal vez es muy ansioso y no puede entender ciertas cuestiones, y ahora voy a decir por qué digo esto, eh, tanta información seguramente lo va a llevar al desastre, porque de creer tener tanto no va a tener nada. Entonces, dentro de todo este mare magnum de información que hay, es bueno tener grupos organizados con currículas de estudio. En ese sentido, sí, sostener esa metodología tradicional para que nadie se desordene de modo tal que al final termine volviéndose esto más un perjuicio que un beneficio. Y la magia bien utilizada funciona y redunda en tu beneficio personal, en todas las áreas de tu vida. Eh, de eso no tengo dudas y doy fe de lo que estoy diciendo. Eh, si vos haces las cosas bien, con método, bajando las ansiedades y sabiendo que esto no es de hoy para mañana, ¿no? Sino que requiere de varias ordalías, que de entrada te vas a dar más golpes que caricias, pero si vos lo sostenés y con un método bien estructurado y con el apoyo de gente que te vaya ayudando, ¿no? Guías, no gurú ni alguien que te dice que te termina invadiendo, no. Guías que comparten sus experiencias con vos y por eso es importante tener esa estructura, ¿no? No dejar que todo, cada uno haga lo que quiera, de modo como quiera, porque ahí empiezan los desórdenes. Y eso puede tener consecuencias graves incluso, ¿no? A nivel personal, la salud mental, o sobre todo. La salud mental es que afecta muchísimo. En este orden de ideas me gustaría tratar sobre todo el tema de la importancia también de la comunidad, porque muchas personas también dicen, bueno, yo empiezo a trabajar Telema y voy por mi lado. Sin embargo, en Colombia, por lo menos, la Ursoto lleva trabajando ya hace casi 20 años. Hemos estado trabajando y ya se ha generado un grupo bastante estable y todo. Y una de las preguntas que me hacen las personas, por lo menos en el proyecto, que me escribe al interno, es, ¿necesariamente yo tengo que unirme a un grupo? Yo le digo, bueno, no es necesario que se afilie a un grupo, pero sí es importante que usted busque una guía de alguien que sepa más que usted, en la medida en que no va a cometer errores que usted si camina solo los va a cometer. Y muchas personas vemos que terminan desafortunadamente con problemáticas mentales o con algunas otras problemáticas debido precisamente al mal manejo, porque a veces uno como cuando arranca tiene como esa necesidad de llamar espíritus, de abrir portales, de empezar a jugar con contenidos mentales que obviamente pueden ser bastante complejos de manejar si no hay un otro que pueda servir como rebote para el trabajo. Entonces, ¿qué nos cuenta usted? ¿Qué aconseja también a las personas, Frater, dentro de su conocimiento y su recorrido con el tema de la comunidad y esto importante que nos habló del inicio, en el inicio, que es la fraternidad? Decía recién, tener un orden, ¿no? Tener un orden e ir de menor a mayor, como en cualquier otra disciplina. O sea, si vos el primer día que vas a un gimnasio, no vas a pretender trabajar tu músculo pectoral haciendo 140 kilos. Para llegar a eso, si es que llegás, ¿no? Porque hay otros factores, ¿no? Genéticos, por sobre todo. Pero empezás con una mancuerna chiquita. Lo único que si vas a manejar, vas a empezar manejando un auto chiquito, no un camión gigantesco. Y acá es lo mismo. Eh, porque si vos recién empezás en esto y te crees que ya te las sabés todas por 2 o 3 meses que estás haciendo un par de rituales y que no necesitas que nadie te aconseje, que nadie te ayude, te va a ir mal. Te va a ir mal igual que si subís a un camión y apenas pones con el auto, te vas a matar. O te vas a dar te vas a hacer un accidente que vas a quedar todo roto. Entonces, la magia también te puede dejar todo roto. Eh, y acá, bueno, entra el tema de los enfoques, ¿no? Porque puede haber enfoques a lo mágico, de místico y filosófico, o un enfoque más mágico operativo. Yo lo que aconsejo es fusionar estos dos enfoques, ¿no? O sea, empezar con prácticas, bueno, hay gente que es buena con yoga, otros con meditación, ¿no? Y con los primeros, en el caso de Telema, bueno, empezar a hacer rituales de proscripción, empezar por el lugar donde vos vivís, donde vos dormís, tranquilo, hacerse bien desde abajo. Si haces las cosas bien, te va a ir bien. ¿Viste? Empezás con los textos sagrados de Telema, rituales así más pequeños, no tan ambiciosos, y entonces conciliás los textos, lo filosófico,
con lo mágico operativo, ¿no? Con el uso de la magia ceremonial y con otro tipo de prácticas. Entonces, bueno, ahí sí vas a poder lograr el objetivo del enfoque filosófico, que es desarrollar un conocimiento intelectual más de erudito, con el objetivo del enfoque mágico operativo, que es poder desarrollar un poder espiritual que en principio busque transformar el entorno de uno, ¿no? Si logras transformar el mundo, bueno, ya ahí, ahí ya puedes formar puedes pedir que hagan una película sobre vos. Yo digo que ya con transformar el propio entorno para bien, ya es un logro, ¿no? Obviamente a través de la voluntad, ¿no? Y con el contacto con el Santo Ángel Guardián, ¿no? Ahora, si vos empezás y ya querés empezar a hablar de magia sexual, y no, te estás equivocando el camino, ¿no? Esto es uno de los puntos como que más problemáticos, siendo yo ahora que lo nombra Frater, con el tema de la sexualidad, que a la larga es la energía de vida, que es el poder precisamente de la vida, de la encarnación del movimiento de la vida, que se malinterpreta y pues muchas personas como que entran a esto tratando de encontrar como alivios para poder subsanar falencias emocionales de su ego o justificar telema como un hedonismo. ¿Qué le diría a estas personas de que este lema, como usted lo ha practicado y lo ha vivenciado? Bueno, Telema es un sistema mágico filosófico, como dije recién. Yo he tratado de conciliar esos dos enfoques, eh, donde si vos sos metódico, donde si vos vas a tu tiempo, respetando los tiempos de tu proceso, los resultados son más que buenos y duraderos, y duraderos. Ahora, como decíamos recién, si vos querés empezar por prácticas de altos grados y recién estás empezando con todo esto, los resultados van a ser catastróficos. Por eso vos habrás visto seguramente en Colombia, y como yo acá en Argentina, he visto gente desbarrancar por hacer las cosas mal, ¿no? O por hacer un enfoque demasiado superficial, tal vez, y una mezcla de ignorancia con pedantería, en la cual algunos creen que saben todo sin saber nada, y bueno, así les va después. Y precisamente como son pedantes, o sea, bastante estúpidos, cuando les va mal, le echan la culpa al sistema, hay conocido. Sí, Y eso si, pasa. no, el problema no es el sistema, el problema sos vos, no el sistema. Que abordás las cosas de un modo totalmente banal, superficial, y te pensás que esto es joda, y esto no es joda. Como dice la canción de brujería, pendejos, esto no es un juego. Sí, 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 totalmente, Prater. Esto suele suceder muchísimo y precisamente el tema de la salud mental y de afilar la espada o afilar la daga, el elemento aire, es algo importantísimo, tanto como el cuerpo, ¿no? El trabajo de yoga que usted nombraba al inicio, me parece que es importante trotar, ir al gimnasio, mantener una estructura del cuerpo sana, una higiene sana que realmente le permita a uno poder enfocar un nivel energético, enfocar un nivel mental, que el cerebro funcione bien, una higiene de sueño, cosas que realmente son básicas, ¿no? En este proceso para no totear. Es fundamental también ocuparse del cuerpo, porque si uno se queda solo en el plano del aire y que es todo intelectual, y te olvidas de la tierra, donde llevamos nuestros pies todo el día sobre la tierra, también vas a tener problemas, porque seguramente lo pagues con tu salud. Entonces no hace Claro, falta ser un atleta de élite, pero no hay que olvidarse del cuerpo y puedes encarar siempre en paralelo al trabajo mágico algún trabajo físico, ¿no? Porque el cuerpo además movilizamos la energía propia y eso hace bien. Vos viste que te sentís cansado después de hacer un deporte, pero después te sentís más fuerte. Viste que exacto. la primera reacción es el cansancio, pero después estás recontra energizado. Yo jugué un deporte muy duro, que es el rugby, que acá en Argentina jugamos bastante, un deporte donde te golpeas mucho, y yo después de los partidos sentía que estaba para jugar 2 partidos más. Y es más, con la edad que tengo sigo jugando y me sigo golpeando. Ya no a los niveles que jugaba de joven, ¿no? Torneos de exjugadores, pero a lo que voy con esto es que es muy buena cuando esto que decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, eso se cumple. Y si el telema bien enfocado, te tiene que ayudar para tu vida real, no es solamente algo para postular
teorías y para sentarse a querer demostrar que uno sabe más y leyó más libros que los demás. Si tu vida es un desastre, eso no tiene sentido. Si no hay un correlato entre lo que vos haces con lo que vos pensás cómo vivís o vivís como pensás. Si no, ¿viste? ¿De qué voluntad me podés venir a hablar si no podés dejar el vino o no podés dejar alguna droga? ¿De qué voluntad hablar? Claro, claro, totalmente. Precisamente Telema implica una fórmula radical de libertad. Entonces no puede ser un esclavo ni de un vicio, no puede ser ni siquiera una persona, una ligación emocional. Un telemita, pienso yo, sí, desde lo que usted está diciendo, Frater, debe encarnar Telema a partir de su hecho de vida. Si una persona tiene muchos libros de Telema, ha leído muchísimo, está bien, pero si su vida es un quilombo, si no sabe relacionarse con los demás, si nadie lo quiere en la casa, si vive todavía bajo dependencias emocionales, es muy complicado que realmente Telema pueda hacer algo que encarne, que se pueda realizar en él. Eso sería ya una dramatización de lo que precisamente leía la vez pasada en los libros de Cornelius, en los ensayos, un telomita, ¿no? No ya no un telemita, sino un telomita, alguien que simplemente se deja llevar por el flujo del destino y punto. El telos, el telos, ¿no? Claro. Además, hay algo muy importante que si estamos hablando de voluntad, no estoy queriendo decir que hay que ser un monje y que solamente hay que comer verduras y tomar agua, ¿eh? No estoy diciendo eso. No, soy argentino, lo que más como es carne, pero ni un extremo ni el otro. Precisamente, cualquier cosa que ponga tu voluntad por debajo de esa cosa, entonces está yendo mal. Vos podés darte algunas licencias y probar algunas cosas en la vida, ¿no? Y tomar un poco, con todo eso. Pero bueno, acordémonos siempre de la armonía y la justa medida, para que nada te termine sometiendo y vos termines siendo un apéndice de ese vicio. Es verdad. Eso que usted dice ha trabajado alrededor de esta charla, Frater, el tema de la unión entre telema y filosofía, lo cual me parece muy importante, alrededor de la filosofía neopitagórica, neoplatónica, todo el trabajo de Jámbrico. Ahí hay un aspecto muy importante para rescatar dentro de la tradición de Telema. Siento que precisamente esta filosofía, sobre todo griega, nos puede brindar un aspecto novedoso de entender todo cómo funciona toda esta corriente espiritual. Eso me parece clave y sobre todo que esto nos permite tener lenguajes en común para poder dialogar sin la acusación, porque a veces desafortunadamente caemos por dogmas, por palabras, ¿sí? Por caer en la doxa y nos perdemos precisamente del punto central de lo que representa Telema. Esto ha sido algo importante y que ha sucedido también en Latinoamérica. Siento que en Latinoamérica tenemos, debido a la diversidad de enfoques, a la diversidad cultural, ¿sí? Tanto los gauchos como en Brasil, como en Chile, como en Venezuela, en Colombia, hay una diversidad muy grande de sentires religiosos que nos tienen en una negociación de esa diferencia. En ese contexto, ¿qué consejo usted les da a las personas o pues, jóvenes, y sobre todo jóvenes que se interesan por Telema, que dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Por dónde empezar? ¿Tiene algunos consejos para estas personas, Frater? Bueno, recién hablaba de comenzar con, bueno, primero acercarse a algún grupo de telemitas en tu zona. Si no tenés un grupo de telemitas en tu zona, y bueno, trata de tener alguno por lo menos en la órbita de tu región, para poder tomar contacto con alguien que ya esté en este sendero, ¿no? No recomiendo largarse solo así como paracaidista, que dice, bueno, a ver, me tiro acá. No, no lo recomiendo. Entonces, en principio, acercarse a gente de la cual uno se pueda nutrir. Segundo, como dije antes, bajar la ansiedad. Tercero, saber que es un camino largo y que si lo haces bien, te va a ir bien. Y que va a ser para siempre si esta llama sagrada está en vos. Bueno, recién hablamos de filosofía, tratar de adentrarse un poquito con la filosofía porque eso te abre puertas. Yo utilizo elementos de la filosofía para comprender la magia y viceversa. De hecho, ahora, bueno, estoy
empezando a elaborar una teoría de la voluntad donde voy a mixturar a Nietzsche con Kant, con Santo Tomás y con Crowley. Así que vamos a ver qué sale de eso. Pero ¿qué hago yo? Yo estoy yendo a ver a gente que es gente muy eruditos, profesionales de primera de la filosofía acá en Argentina, y estoy pidiendo un poco también que me den algún tipo de línea para seguir. Sería un ensayo, ¿no? Yo no voy a poder, como si nada, escribir un ensayo. Estoy en segundo año de filosofía, considero que tengo que ver a gente que sepa más que yo para que me oriente un poco. Bueno, es ese método de dejarse orientar, de bajar el ego, de no ser pedante, todo eso te va a ayudar a llegar a un mejor cuerpo, a mejor cuarto. Y bueno, recién te decía, ser medido con las cosas, ser medido, ni tan ni muy, ¿no? Ni una secta que se va a ir a la montaña, ni alguien que está todo el día bajo el efecto de alguna sustancia. Si uno va aplicando todos esos pequeños tips que estoy tirando, el resultado tiene que ser bueno. Y obviamente la magia tiene que impactar en tu vida real. No tiene que ser solamente un objeto de palabrerío y de ver quién sabe más. Tiene que impactar en tu vida real. Porque ahí es donde el que está en el afuera, y que por ahí no le interesa y no cree o no le gusta, por ahí dice, pero mira este tipo, es sólido en lo que dice, ¿viste? No habla estupideces por hablar, y mirá qué bien que está parado en la vida y qué bien que le va, terminás atrayendo gente, porque ha pasado eso también, ¿viste? Eh, Desmantelando esa cuestión de que por ahí los que están de magia somos todos locos, o que, en fin, personas que mejor no juntarse, pero yo con mucha gente que he sido reservado y he dicho, diciendo cosas de a poco, después me terminan preguntando, bueno, ¿y eso que vos estudiás? ¿Me podrías pasar algo para leer? Claro, claro, es que también debe ser un ejemplo y una llama. Si estamos precisamente en estos debates que se han tenido proyectos como este, como el que estamos haciendo en Gnosis de Telema, han sido proyectos que han sido cuestionados precisamente por tradiciones un poco más ortodoxas, ¿no? Del trabajo, de que, bueno, alejarse de las redes sociales o que estos conocimientos no deben estar como tan abiertos al público, lo cual pues a mí personalmente precisamente estoy en este proyecto porque me parece que es una tontería en un neón como este y bajo la influencia de Telema. Pero en todas estas dinámicas, ¿cómo ve usted todos estos desarrollos que estamos ya haciendo en Latinoamérica enfocado en lo que estaba diciéndome ahora? Bueno, yo estoy muy optimista de cómo podemos estar parados desde Latinoamérica hacia el futuro. Ya veo que de a poco los grupos empiezan a sentarse, estamos nosotros acá, los amigos de Chile, están ustedes allá en Colombia, tengo entendido que en Venezuela también hay hermanos que he conocido personalmente acá en Argentina, algún par de hermanos que vivían en Venezuela, vinieron para acá, uno fue ahora a vivir a Estados Unidos, pero ya estaban en este sendero. En fin, somos 3 o 4 países donde tal vez la mayor cantidad de practicantes estén concentrados. En México también sé que hay gente, solo que México está un poquito más lejos. Sí. Pero bueno, hasta el punto que pienso que algún día hagamos nuestro primer congreso telémico latinoamericano presencial, elijamos una ciudad que nos quede más o menos equidistante a todos, que ahí nos juntemos y vamos a hacer historia. Eso me parece una excelente idea, Frater, realmente que podamos también generar reuniones presenciales donde podamos realmente intercambiar conocimiento y construir conocimiento. Esto me parece importante. Frater, ya como para ir cerrando, me gustaría que le aclarara bien a las personas, igual vamos a dejar los links totalmente de los grupos que ustedes están trabajando para que estén pendientes de las publicaciones, de traducciones, donde pueden comunicarse con ustedes, adquirir los trabajos que han hecho, todo este tema que me parece que es importantísimo. Bien, hay 2 Instagram donde si escribís te van a contestar rápido. Uno es el de la orden telémica, que es ordentelémica.rt, ordentelémica.rt, seguramente, tal vez ya lo visitaste, porque creo que alguna vez te lo mencioné. Ahí hay 2 personas encargadas de mantener contacto con la gente.
Y después el del colectivo experimental ciberocultista, ese nombre que suena raro y medio loco, ese Instagram soy yo personalmente quien lo gestiona, ahí contesto yo. Así que tienen en principio, ahora si alguien me quiere escribir por un tema puntual, bueno, yo soy mestreeduardodaniel@gmail.com. No tengo ningún problema que si por ahí alguien tiene un contacto directo conmigo y me quiere enviar un mail, lo haga, no hay ningún problema, siempre estoy bien dispuesto. Genial también ese espíritu frater y pues le agradezco por esto porque es importante sobre todo esa labor pedagógica que se hace desde diferentes círculos y diferentes espacios. El ánimo pedagógico no lo tiene todo mundo y esto es algo importante, personas que de pronto tengan esa curiosidad de empezar a trabajar telema y muchas personas nos han escrito precisamente de Argentina, nosotros no nos conocíamos sino hace unos meses, unas semanas, es precisamente este tipo de proyectos lo que permite conocernos en esa diversidad y que las personas que ven también nuestro contenido puedan decir, ah, bueno, aquí hay personas en Argentina que no sabía que habían y de pronto pueden ser hasta vecinos. Entonces estamos en ese punto. Entonces, pues voy a compartir con este video, Frater, las ligas de su correo, las ligas de las páginas que están trabajando ustedes para que las personas se puedan comunicar con ustedes y podamos estar pendientes también todos de estos proyectos que usted me ha estado contando. Sí, de hecho, bueno, vos tenés mi número telefónico, si alguien de acá de Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, lo que se dice, el área metropolitana, si le querés compartir mi número, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema bueno. Para poder tener por ahí. Sí, sin ningún problema. Yo soy así, transparente. Y así debemos ser, eso me acuerda, estoy trabajando algo alrededor de la AA y es precisamente eso lo que propone Crowley. Aquí no estamos ya para escondernos, estos somos y estamos trabajando con sinceridad. Aquí no hay necesidad. Que se escondan los delincuentes, los narcotraficantes, pero nosotros no tenemos nada de que escondernos, la verdad. Somos gente que además tiene vidas profanas, digamos, serias. Yo además tengo tareas dentro de un organismo de mi ciudad, soy docente, a su vez también estoy estudiando otra vez. No tenemos vidas transparentes y no hay nada que esconder. El que se esconde por algo será. Exacto. Yo también precisamente estos proyectos salen como una crítica también a ese secretismo de pronto del siglo XVII donde lo quemaban a uno, pero hoy en día estamos en otro ambiente cultural que nos está exigiendo también replantearnos estas ideas. Y lo que usted dice me parece bastante acertado, o sea, no se trata ahora de escondernos, tenemos una vida estable, tengo familia, lo normal precisamente llevar una vida pues coherente también con el sistema y eso también nos hace poder hablar de cara a las personas, con errores, obviamente como todos estamos en un proceso, todos estamos en un aprendizaje constante, pero eso que usted me cuenta es importante. No sé, Frater, si quiere ya, pues para ir cerrando, dejar unas últimas palabras alrededor de Telema, de Latinoamérica, de su experiencia personal, lo que usted quiera comentarnos. Bueno, sobre eso que dijiste recién, la palabra hoy sería, más que secreto, discreto. Eso sí, mantener cierta discreción para no darle perlas a los chanchos, ¿no? Sería no perder tiempo en gente que por ahí te hace perder el tiempo a veces. Entonces creo que hoy, del secreto, mejor pasar a lo discreto. Claro, con respecto a nuestras realidades en esta parte del mundo, bueno, tratemos de mantenernos en la senda, continuemos creciendo, sigamos incorporando miembros a nuestros grupos y no nos dejemos a veces desalentar por alguna que otra situación que a veces se puedan dar en esta parte del mundo, donde a veces tenemos complicaciones de tipo social, económica. No hay que dejarse desalentar por todo eso y practiquemos la fraternidad. Pero cuando un hermano está en una necesidad, eso lo hacemos acá nosotros en Argentina, el resto, con lo que pueden y cómo pueden y hasta donde pueden, ayudan. Y ya lo hemos hecho, de hecho, en un par de casos que hemos tenido, cuando alguien necesita algo y se lo puede ayudar dentro de las posibilidades de cada uno, el que puede más
o el que puede un poco menos, tratar de insuflar ese espíritu en los grupos, ¿no? Tratar un poco de que no sea una cosa donde te juntas un rato a hablar de ciertas cuestiones, pero después no hay ningún tipo de lazo. Bueno, vos usaste antes la palabra comunidad, ¿no? Eclesía, ¿no? De ahí viene el término iglesia, de Es eclesía, verdad. la palabra griega eclesía. Entonces, tratar de constituir comunidades unidas por lazos, lo cual no significa que nos vamos a ir a vivir todos al campo y nos vamos a aislar y vamos a comer pasto, no, sino que mantengamos los lazos humanos, porque si ya perdemos eso, como dice una canción, nada más queda. No, es que, sí, sí. Bueno, Frater, Ujú. le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por su disposición también para el trato, para enseñar, para contarnos alrededor de su experiencia. Me parece a mí muy importante precisamente los proyectos que ustedes están haciendo, desarrollando. He estado mirando precisamente los perfiles que ustedes tienen. Y pues nada, Frater, aquí pues en este espacio invitado que podamos desarrollar, conocer más del trabajo que ustedes han estado haciendo. Quizás a futuro también otros Frater de otros países que estén trabajando este mismo sendero, esta misma dinámica de hacer telema. Y Frater, pues nada más dejarle pues un saludo inmenso, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, Frater, es eso. Sí, bueno, yo te agradezco la invitación, porque ahora seguramente más gente nos conoce gracias a tu canal. Te felicito también por el trabajo que venís haciendo, que nunca hasta ahora lo hizo nadie, que es tratar de juntar, de juntarnos, ¿no? Juntar a todos los rebaños, entre comillas, juntar toda la hacienda telémica y que vayamos sabiendo quiénes somos, dónde estamos. Y yo sí, siempre bien dispuesto para hablar y atender cualquier tipo de inquietud, necesidad. Y bueno, vamos a seguir en contacto. De hecho, ahora se abrió la puerta, ya queda abierta. Así que yo te voy a tener al tanto de cuando saquemos algún otro libro, te mandaré alguno de regalo. Y con todos los proyectos seguimos para adelante y en constante, si te parece, unión fraterna. Claro que sí, Frater. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos acompañaron en este envío, que han estado pendientes de los trabajos que nosotros hemos estado realizando. Saludos a todos los hermanos conocidos, telemitas y no telemitas que nos han acompañado en este espacio. Y bueno, espérenos con más cosas que vamos a relacionar, más personas que van a estar acompañándonos. Muchísimas gracias, Frater Eduardo, entonces por su conocimiento y que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias a vos, que así sea. Adiós. 93. 93.